Investigan a 35 presos por el amotinamiento registrado ayer en una cárcel de Guayaquil. Los reos incluso usaron una granada para evitar el ingreso de la policía. La Corte Constitucional publica su fallo sobre el aborto en caso de violación. Deja en manos de la Asamblea una reforma que reemplace el texto declarado inconstitucional. El COE Nacional pide a las autoridades que se prohíba la exportación de oxígeno debido al incremento de la demanda en el país para atender casos de COVID-19. Defensoría del Pueblo cuestiona el plan de vacunación del gobierno. Hoy presentó una acción de protección para que el Ministerio de Salud corrija los problemas. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. Buenas tardes, empezamos aquí Televistazo informándoles que 35 reos son acusados de participar en el amotinamiento registrado ayer en la penitenciaría del Litoral. Tania, ¿qué tal? Denise y amigos televidentes, bienvenidos. Los 5 fallecidos tienen antecedentes penales por asociación ilícita y tráfico de drogas, mientras que el número de heridos aumentó a 21. Algunos han sido trasladados a casas de salud debido a la gravedad de las heridas, como nos informa César Velastegui. Es la explosión de una granada que colocaron los reos en la puerta de ingreso a los pabellones donde se registró la revuelta este miércoles en la penitenciaría del Litoral. Cerca de 3 horas duró el enfrentamiento entre los lobos y tiguerones contra los choneros, con el fin de controlar estas áreas. Tras una serie de requisas en las celdas y en las alcantarillas, encontraron 3 armas de fuego, cuchillos y droga. Sin embargo, no hallaron el resto de armamento, ya que entre las evidencias de la revuelta hay 500 casquillos de bala, como lo explica el coronel Ney Jiménez. Ahora en cada pabellón hay de alguna agrupación. Pero a pesar de eso, se tratan de ir de un pabellón a otro y comenzarse a agredir. Uno de los presos me decía, bueno, quieren el control, pero no van a tenerlo todo y cosas por el estilo. Hoy continúan suspendidas las visitas y las Fuerzas Armadas siguen con el resguardo de los exteriores de la cárcel de Guayaquil. Además, se identificaron a 35 reos como sospechosos de participar en el motín que dejó 5 muertos y 21 heridos. Algunos fueron trasladados a casas de salud. Por eso están siendo atendidos y siendo custodiados por guías penitenciarios. A los reos se les realizó la audiencia de formulación de cargos por el amotinamiento y tentativa de asesinato. Todos ellos presentan antecedentes por robo, asesinato y delincuencia organizada, por lo que se analiza su reubicación. La Corte Constitucional publicó su dictamen sobre la despenalización del aborto en caso de violación. La Asamblea Nacional tendrá en sus manos una reforma legal para elaborar un texto que reemplace al declarado inconstitucional. Francisco Garcés con los detalles del fallo. La Corte Constitucional dejó en claro cómo se debe proceder una vez que se ha declarado que no se penalizará a las mujeres que se sometan a abortos por embarazos ocasionados por una violación. Para eso, la Corte Constitucional dispuso que en un plazo de 2 meses, la Defensoría del Pueblo prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación sobre la base de los criterios establecidos en esta decisión. Para eso deberá contar con la coordinación de diversas entidades gubernamentales y la participación de la sociedad civil. El proyecto pasará a la Asamblea, que tendrá 6 meses para debatirlo y aprobarlo, y en ese debate, dice la Corte, deberá respetar los criterios y estándares generales establecidos en la presente sentencia para regular la interrupción voluntaria del embarazo en caso de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Pero la Corte no se quedó ahí. También sugiere que en el artículo 150 del Código Penal se incluya un numeral en el que especifique que el aborto no será penalizado si el embarazo es consecuencia de una violación. Tiene que haber un protocolo, un procedimiento expedito que dé la posibilidad inmediata a que la víctima de violación pueda acceder a un aborto en condiciones
seguras. El fallo de la Corte estará vigente desde que se publique en el registro oficial y en el documento se aclara que para que una mujer pueda ejercer este derecho no se deberá esperar una sentencia a su agresor sexual. Sugiere que la Asamblea ponga como requisito la existencia de una denuncia, el respectivo examen médico o una declaración jurada en el caso. El constitucionalista Rafael Ollarte es crítico de la decisión y cree que el riesgo es que esta también sea impracticable. Haciendo toda esta suerte de querer jugar al legislador, terminas anulando tu propio fallo. Pero con todas las condiciones que tú me estás poniendo y todos los otros, las dudas y las aristas, quedó otra vez en impracticable. Entre otros temas, la Asamblea también deberá decidir sobre parámetros científicos, el tiempo máximo de gestación hasta el que se podrá interrumpir el embarazo y blindar también a los médicos que actúen sobre esta disposición. A un día de que culmine la fase 1 del plan de vacunación contra el COVID-19 en Pichincha, Guayas y Azuay, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección contra el Ministerio de Salud Pública. Diego Cuenca nos informa que con esto se busca exigir que el gobierno corrija los errores de la inmunización para adultos mayores, quienes han tenido que permanecer hasta más de 10 horas en largas filas y aglomerados para ser inoculados. La vicedefensora del pueblo, Zaida Rovira, llegó junto con el equipo jurídico de la entidad al complejo judicial Florida Norte de Guayaquil. Aquí presentaron una acción de protección contra la política pública del Ministerio de Salud para que se modifique el plan de vacunación contra COVID-19, que estaría vulnerando los derechos de ciudadanos de la tercera edad. Esto en función de que todo el proceso ha sido irregular, no ha sido transparente. Estamos requiriendo que primero se aumenten los puntos de vacunación y no volvamos a ver lo que se ha visto en todos estos días. Aglomeraciones, adultos mayores, horas y horas bajo la lluvia esperando ser vacunados. Esa política pública, atenta contra derechos humanos y es lo que estamos demandando. Y con eso la Defensoría del Pueblo pretende que un juez de garantías penales ordene al Ministerio de Salud Pública que semanalmente presente un informe indicando quiénes y cuántas personas han sido vacunadas. Además, señala evitar aglomeraciones en los puntos de inoculación. Como lo que ocurrió ese miércoles en la Universidad Politécnica Salesiana, en el sur de Guayaquil. Aquí cientos de personas de la tercera edad tuvieron que hacer largas filas y permanecer aglomeradas, expuestas a contagiarse del virus, mientras esperaban su turno para ser vacunadas. Estoy esperando el turno, es de mi hermana y esto está hecho una montonera que da hasta miedo entrar. Este es solo uno de los problemas durante el plan de vacunación que persisten, pese a que el Ministerio de Salud ofreció corregir los errores. Por eso la Defensoría del Pueblo quiere evitar lo que ocurrió la noche del lunes en Quito, donde cientos de adultos mayores tuvieron que esperar más de 10 horas para ser inmunizados. Incluso soportaron la lluvia. Sobre esa acción de protección contra el Ministerio de Salud, buscamos una entrevista con algún representante de la cartera de Estado, pero su equipo de comunicación no responde nuestra solicitud. A un día de que culmine la fase 1 de vacunación en 3 provincias. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional pide al gobierno que se prohíba la exportación de oxígeno, y esto debido al incremento de la demanda por los contagios de COVID-19. Alex Ceballos está en un centro de distribución. Alex, cuéntanos la situación a esta hora. Hola, Denise, amigos televidentes, muy buenas tardes. Sí, 13 horas con exactamente 8 minutos. Estamos precisamente en uno de los centros que distribuye, uno de los más grandes centros de distribución de oxígeno medicinal, donde se registra un incremento del 300% de la demanda en las últimas semanas, en los últimos días. Miren ustedes, los vecinos están a la expectativa, las personas han llegado a solicitar, se les venda el oxígeno y no se les puede atender porque no hay oxígeno. Vamos a preguntarle en este momento, ¿no llega el oxígeno? ¿A qué hora les dijeron? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que nos comentaron nuestros compañeros de planta es que aproximadamente unas 2-3 horas nos iban a abastecer de oxígeno. ¿No llega todavía que era destinado para hoy? Claro que sí, el día de hoy era aproximadamente a la 1 de la tarde. Sí, aproximadamente. Y mientras tanto, las personas que están requiriendo, por ejemplo, ¿de dónde viene usted? Permítame, por favor, ¿de dónde viene usted? De acá arriba de la Magdalena.
¿Tiene algún paciente que requiere urgente? Sí, pero no, sí me están ayudando. Afortunadamente no he tenido yo falta de oxígeno de parte de este almacén. Correcto. Acá hay un señor que viene desde el sector de Machachi. Así es. ¿Qué está pasando en Machachi? Bueno, en Machachi tengo un familiar que está en el hospital y nos refieren que se ha terminado el oxígeno en Machachi y en el hospital, así es que nos ha tocado salir con varias personas y familiares a buscar en diferentes lugares el oxígeno. Gracias de la situación, no hay oxígeno en Machachi y están requiriendo que se solucione este problema. Debemos insistir en que el COE Nacional ha solicitado al Ministerio de Salud que a través del Ministerio de Energía se prohíba la exportación de oxígeno, y de esta manera, por el requerimiento que se tiene en el país y especialmente en Pichincha, en Quito, donde vemos que la gente está a la expectativa de la llegada del camión de oxígeno, vamos a permanecer nosotros en este lugar para precisamente contarles en la noche los detalles de esta situación de emergencia, una demanda que sigue creciendo conforme avanzan los días. Seguimos contigo, adelante, con más información. Seguimos informando. Según el COE Nacional, las restricciones por el estado de excepción han permitido reducir las aglomeraciones. Sin embargo, aún no se evidencia un impacto en la descongestión hospitalaria, sobre todo en las provincias con más contagios como Pichincha y Guayas. Carla Delgado nos cuenta además qué actividades estarán permitidas durante este feriado. Es la primera evaluación que hace el COE Nacional sobre las restricciones por el estado de excepción. Su presidente Juan Zapata afirma que la medida evitó que se produzcan aglomeraciones que generan más contagios en el país. De 540 se han bajado a 114, hay una reducción del 79%. En el tema de elevadores, de 1.796 a 1.439, una reducción del 20%. Sin embargo, aún les preocupa lo que ocurre en el transporte público, que se ha convertido en un foco de contagio por la falta de controles efectivos. También se hizo un llamado a respetar el teletrabajo, tanto en el sector público y privado, pues existen al menos 93 denuncias por incumplimiento de esta orden. No es posible que dentro de estas 93 llamadas tengamos muchos de GATS, exactamente de funcionarios de GATS que están pidiendo que no se les obligue a trabajar al 100% en sus oficinas. Entonces, debemos ser consecuentes. Si por un lado se nos pide al COE Nacional un estado de excepción, pues por favor apliquemos en mayor medida el teletrabajo, porque esto permite evitar la movilidad de funcionarios. En la conferencia de prensa se precisó además las medidas que regirán durante el feriado de este viernes, por cuanto existe confusión en la ciudadanía. Y el día viernes desde las 20 horas, un toque de queda continuo hasta el día lunes, hasta las 5 horas. Espero que la ciudadanía esté clara, pero sobre todo hacemos un llamado patriótico a permanecer en casa. El día viernes efectivamente no habrá actividades porque no podemos suspender un feriado, está en la ley de feriados, pero los ciudadanos tenemos que seguirnos cuidando. La situación de hospitales, la situación sanitaria sigue siendo crítica. Y precisamente es la parte sanitaria en donde las medidas no han tenido aún un impacto mayor, pues los hospitales continúan saturados, sobre todo en las ciudades que concentran la mayoría de casos como Quito y Guayaquil. Así lo advirtió el director nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. Actualmente presentan una lista de espera y una saturación de cerca del 100 al 95% en tema de camas hospitalarias. El tiempo aún es muy corto para poder notar un cambio en el comportamiento de la morbilidad y mortalidad con las medidas implementadas a partir del 16 de abril aproximadamente. Sin embargo, esto se verá de manera más clara 15 días posterior a este inicio. Sin embargo, hay al menos 5 provincias en donde las medidas ya han generado un ligero impacto positivo en la disponibilidad de camas. Entre estas, Esmeraldas y Carchi. Se recordó además que la ciudadanía puede llamar a la policía a denunciar fiestas, pues la fuerza pública puede incluso intervenir en la propiedad privada. La audiencia en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, avanza a su parte final. Hay expectativas sobre la decisión que pueda tomar el juez sobre el llamado a juicio y la medida de prisión solicitada por Fiscalía. Jacqueline Rodas con lo último de esta diligencia. Se instaló el cuarto día de la audiencia preparatoria de juicio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por posible peculado en la compra de 100.000 pruebas para COVID-19. Luego de la acusación fiscal y el pedido para que se llame a juicio al alcalde y se le dicte prisión preventiva en lugar de las medidas alternativas que cumple actualmente, hay expectativa en su defensa sobre la decisión que pueda tomar el presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya.
Nuestra expectativa, en lo razonable, sería que el presidente de la Corte Provincial de Justicia dicte un auto de sobreseimiento, sobre todo después de que el señalamiento al alcalde de que ha incurrido en peculado por declarar la emergencia sanitaria en la ciudad, lo que era indispensable, por haber resuelto delegar funciones a determinadas secretarías municipales, lo que está dentro de sus competencias y es normal en cualquier institución pública, por haber levantado los techos de gasto en una necesidad de poder adquirir los insumos médicos para poder atender la emergencia. Al momento continúan las intervenciones de los abogados de los procesados y el anuncio de la prueba que presentarán en un posible juicio. Nicolás Salas defiende a la secretaria de Salud Jimena Abarca y expondrá sus argumentos en las próximas horas. Buscando los mejores términos para la ciudad de Quito, la salud de los quiteños, se da por terminado el contrato por mutuo consentimiento. No se podía dar por terminado el contrato de manera unilateral como lo establece Fiscalía por la existencia de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Asimismo, la Fiscalía no ha podido demostrar que existe un incumplimiento de contrato y es la base de todo su caso. En este caso, la Fiscalía sostiene que hubo un perjuicio económico al Estado al adquirir pruebas tipo LAMP en lugar de PCR, que el alcalde conocía que tenían problemas de sensibilidad, pero permitió validarlas y dar paso a la terminación del contrato por mutuo acuerdo, beneficiando a la empresa Salumed, que no fue declarada como proveedora incumplida ni se le ejecutó garantías y multas. Ausentismo en el Austro. Seguimos informando, más de 2 millones de personas no sufragaron en la segunda vuelta electoral el pasado 11 de abril. En el Austro ecuatoriano se registraron los niveles más altos de ausentismo en el país. William Young viajó a varias comunidades de esa zona y en el siguiente informe especial nos revela que la migración y la pandemia fueron los principales motivos por los que muchos no votaron. Las cadenas ya son parte del paisaje. Propiedades abandonadas, deshabitadas por muchos años, se confunden en medio de varias comunidades de Cañar, donde los días pasan y parece que nada cambia. Viajamos al cantón Delej. Su padrón consta de 5.800 personas, pero 2.500 no fueron a las urnas en las pasadas elecciones. Esto es el 43%, es decir, casi la mitad de todos sus electores. En sus calles, algunos de los que aún quedan. Según las autoridades locales, cada vez son menos los residentes que deciden no irse. Uno de ellos es Cesario Galarza, un artesano que a diario trata con la soledad en esta comunidad. Como muchos, su familia se fue a Estados Unidos de forma irregular. Él lo está pensando. Mis sobrinos, hermanos, primos, tengo bastante familia allá en Estados Unidos. Que vuelva pronto para encontrarnos, la familia. Aunque la campaña electoral sí llegó a estas poblaciones del Austro, a pocos eso los ilusionó y el silencio se impuso. En el Consejo Electoral de Cañar intentan que la cifra de ausentes sea menor, por lo que depuraron el padrón. Joe Coronel es su director y nos explicó cómo. Ahora a las personas que no han tenido actividad electoral durante los 4 últimos comicios, se ha procedido a eliminarles del padrón. En la segunda vuelta electoral, Galápagos tuvo el 26% de ausentismo. La siguió Cañar con el 23%, luego Loja y Morona Santiago con el 20% y en quinto lugar Azuay con el 19%. En esta última provincia, Teodoro Maldonado es el director del CNE. Este es un tema histórico que se viene dando durante muchos años, pues, y en su mayoría son personas que ya no están acá en el país, que se han ido por la cuestión migratoria. En Gualaceo, el ausentismo bordeó el 20%. Una de sus comunidades rurales es Carmen del Bulcay. Aquí más de la mitad de sus habitantes se fueron, siguen integrando el padrón electoral, pero ya no votan. Aquí nosotros somos 49 casas, el cual las familias se han ido casi el 60-70%. ¿A dónde se han ido? A los Estados Unidos se han ido, mucha gente. Más se han ido familias enteras, mis amigos de aquí de la zona.
Por la falta de empleo, por la pandemia o por la migración. Lo cierto es que más de 2 millones de personas no ejercieron su derecho al voto en todo el país. Continuamos con más información. Familiares de 2 mujeres que fueron asesinadas en Guayaquil hace una semana presentaron una denuncia en la Fiscalía para que investigue este hecho. Ambas víctimas eran madre e hija. William Young con más de este caso. Javier Sánchez llegó a la Fiscalía a denunciar el caso porque asegura que tiene pistas de quién habría asesinado a su esposa y a su hija el pasado 20 de abril en este inmueble de caño ubicado en Bastión Popular, norte de Guayaquil. Según la policía, Melody Sánchez, de 20 años, y su madre, Karen Muñoz, de 37, fueron asesinadas tras presenciar el atentado contra el dueño de esta rústica vivienda, donde, de acuerdo a las investigaciones de los agentes, se vendía y consumía droga. Vengo a presentar la denuncia por el hecho que pasó con mi hija y con la mamá, que por favor se investigue este caso, que no quede así como todos los casos han quedado. El abogado de la familia de las víctimas pide que el denunciante sea incluido en el programa de protección a víctimas y testigos. Con la finalidad de que puedan seguir las investigaciones y que no se atemorice a la familia de quienes ya no están en este momento, para evitar que sigan siendo intimidados. Sostuvo que las fallecidas no pertenecían a ninguna organización criminal, por lo que solicitó a la Fiscalía que acelere la investigación para capturar a los responsables, que según dijo son cabecillas de redes de microtráfico que se han tomado esa zona de Guayaquil. Brigadas de la Secretaría de Inclusión Social y del Patronato San José recorrieron calles de Quito para brindar refugio a personas que no tienen hogar. Para ello se han abierto 90 espacios en albergues donde serán atendidas y podrán permanecer durante el toque de queda. Carlos Luis Carrillo tiene el reporte. Pese a que algunas calles se vieron desoladas durante este fin de semana de confinamiento, hubo otras en las que se vivió otra realidad, la de los habitantes de calle. Usted puede salir después. Aquellas personas que no tienen un hogar donde puedan cumplir con las disposiciones de este nuevo estado de excepción. Por ello, 4 brigadas de la Secretaría de Inclusión Social y del Patronato San José recorrieron varios sectores de la capital para brindar un lugar donde permanecer a estas personas. Incluso pueden ingresar con sus animalitos, como ustedes pueden ver, yo ahorita tengo un perrito y lo que nosotros queremos es que ellos salgan de los espacios donde ellos se encuentran para evitar que sean contagiados por este virus. Las zonas donde más personas de situación de calle han encontrado son Manuela Sáenz, La Mariscal y Eloy Alfaro. El traslado se realizó de manera voluntaria. No viene nadie que esté en contra de su voluntad. Durante este nuevo estado de excepción, se han habilitado espacios para 90 personas, quienes permanecerán desde el viernes hasta el lunes en las instalaciones del Hogar de Paz, ubicado en El Tejar, donde recibirán atención y alimentación. Cumplen las normas de bioseguridad a lo que ingresan, se asean, se bañan, se cambian de ropa y además participan de todas estas actividades lúdico-recreativas, motivacionales, que permiten además, no solo en este fin de semana, sino como parte de las actividades que hace el patronato en los servicios que brinda a través del proyecto Habitantes de Calle. En esta actividad participó personal de la Agencia Metropolitana de Control con la colaboración de la empresa privada. Entregamos donaciones a lo largo de las 9 administraciones zonales para que las personas en situación de calle especialmente puedan tener sus insumos de bioseguridad y alimentos. Esta labor se realizará de manera indefinida en todo el distrito metropolitano de Quito para evitar más contagios de COVID-19 y proteger a las personas sin hogar. Continuamos con las noticias. 12 viviendas anegadas y decenas de hectáreas de cultivos bajo el lodo fue el saldo de la fuerte lluvia registrada en el cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, en las últimas horas. Nuestro corresponsal Patricio Viera nos muestra las imágenes. Un aguacero que duró aproximadamente 3 horas sorprendió a los moradores del barrio San José de Salache, en Salcedo, Cotopaxi. El lodo y escombros que fueron arrastrados desde las montañas provocó que una decena de viviendas queden anegadas. Pilar Ochoa es una de las afectadas. El agua entra completamente a la casa porque vienen los cascajos con lodo, con tierra, no podemos cortar porque se daña completamente.
César Chasi invirtió $5.000 en 3 hectáreas de cultivos que quedaron bajo el lodazal. Ahorita hay una pérdida de tomates, lo que es habas, lo que es choclo. Entonces es una pérdida para nosotros de 50. Nosotros también tenemos que dar algo de comer a nuestros hijos, todo eso. Entonces necesitamos trabajar, pero con estas cosas no se puede. El desborde de un riachuelo provocó que las vías principales se conviertan en ríos. Para Edgar Morales, el sustento de vida es la crianza y comercialización de animales domésticos. Pero ahora está preocupado, pues el agua ingresó hasta la granja, destruyendo todo a su paso. Los animales pequeños más los que se pierden. ¿Qué animales nomás se pierden? Por ejemplo, digamos a los cuyes, a los cerdos, a los chanchos y un poco de gallinas que se tiene ahí dentro. Inmediatamente los habitantes empezaron con las tareas de limpieza. No se registraron pérdidas humanas. Y les informamos que continúa cerrada la vía Loac-Santo Domingo debido a un socavamiento registrado en el kilómetro 83. Este hundimiento afectó uno de los carriles de esa carretera interprovincial en el sentido Santo Domingo-Quito. Las autoridades han recomendado a los ciudadanos y conductores tomar vías alternas. Bien, hasta aquí las noticias. Denise. Recordándoles también que mañana tenemos un feriado, pero no es un feriado normal, es un feriado para que usted esté en casa con todas las medidas de bioseguridad y salir lo estrictamente necesario porque a las 8 de la noche hay toque de queda. Despedimos así Televistazo, más noticias a las 19 horas.